Hola, soy Sara Rivero, nutricionista de la Clínica de Medicina Integrativa. En este vídeo me gustaría hablaros sobre el gluten y la celiaquía. El gluten constituye un conjunto de proteínas de origen vegetal que tradicionalmente se ha atribuido al trigo y a sus variantes, tales como a la espelta, la sémola y el camut, y a diversos cereales como el triticale, la cebada o el centeno. Se define como una proteína de pequeño tamaño, bajo valor nutricional y alto valor tecnológico, ya que posee propiedades viscoelásticas que aportan consistencia, esponjosidad y elasticidad a los alimentos. Sin embargo, el concepto de gluten es más amplio. Se considera que es un conjunto de proteínas presentes en todos los cereales. Dicho compuesto proteínico se distingue en dos secciones, las prolaminas y las gluteninas, que se diferencian entre sí por su posibilidad de disolución en etanol. Dependiendo del tipo de prolaminas que el cereal posea, se consideran perjudiciales o no para las personas celíacas. Las prolaminas que se han considerado dañinas para los celíacos son la gliadina, que está presente en el trigo, la secalina, presente en el centeno, y la ordeína, presente en la cebada. Dichas prolaminas perjudiciales son las que actualmente se reconoce y se denominan como gluten para la comunidad celíaca. No obstante, existen otras prolaminas como es la avenina de la avena, la orceína del arroz, la ciena del maíz o la cafirina del sorgo, que no son consideradas técnicamente como gluten y suelen ser toleradas por las personas celíacas. Las prolaminas tienen un mecanismo de acción que se caracteriza por ser muy resistentes a la digestión. Las gliadinas son la fracción con mayor componente tóxico para los pacientes celíacos. Dichas proteínas son muy ricas en prolina y en glutamina, que son péptidos de muy difícil digestión en el tránsito intestinal. Además, se ha demostrado cómo después de digerir gliadina se produce un péptido de A-gliadina compuesto por 33 aminoácidos capaz de resistir a las proteasas gástricas, a las pancreáticas y a las intestinales, las de borde de cepillo. Debido a su vida media, es capaz de actuar como un antígeno, estimulando reacciones inmunitarias adversas en individuos genéticamente susceptibles. Dicha estimulación inmunitaria da como resultado una respuesta inflamatoria y un daño en la mucosa epitelial propia del paciente celíaco. Las células intestinales tienen unas uniones estrechas intercelulares, las tight junctions, que forman una barrera que separa la luz y la microbiota intestinal del interior del cuerpo. Dichas uniones forman una estructura dinámica que se abre de forma regular pero selectiva gracias a un complejo sistema regulatorio. Un regulador endógeno de dichas uniones epiteliales es la zonulina. La zonulina es una proteína que entre sus funciones dirige unas señales intracelulares encargadas de la apertura de las uniones estrechas intestinales y favorece entonces el paso de los nutrientes a través del intestino. Se ha evidenciado que la gliadina induce un aumento significativo en la producción de zonulina, aumentando la permeabilidad intestinal y la producción de citoquinas proinflamatorias, tanto en pacientes celíacos como en personas sanas. Se postula que el aumento de zonulina sugiere asimismo un mecanismo de defensa para eliminar microorganismos patógenos, desencadenando una respuesta inmunitaria. Debido a este aumento de permeabilidad, también se aumenta el tráfico molecular con fragmentos bacterianos, con alérgenos, proteínas no digeridas, patógenos y tóxicos que van directos al torrente sanguíneo. De aquí que se produzca con mayor facilidad una reacción autoinmune. Se ha evidenciado cómo el daño en el estado del epitelio intestinal y la disfunción de las uniones estrechas intestinales se relaciona y está presente en trastornos autoinmunitarios tales como la diabetes mellitus, la hepatitis autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto o enfermedades del tejido conjuntivo. Es una implicación directa entre la vía de la zonulina y enfermedades infecciosas, en desórdenes metabólicos, enfermedades intestinales, enfermedades neuroinflamatorias y tumorales. Por otro lado, es importante conocer la diferencia entre la celiaquía y la sensibilidad al gluten no celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica y multisistémica autoinmune en respuesta a una intolerancia permanente al gluten y también a otras proteínas afines en personas que tienen una susceptibilidad genética. Esta intolerancia produce una respuesta inmunológica anormal y genera un daño en el intestino, produciendo una atrofia severa de las vellosidades intestinales. Dicha atrofia conlleva además una malabsorción de nutrientes.
No obstante, puede afectar incluso también a otros órganos del cuerpo. Incluso cuando no se diagnostica y no se trata adecuadamente, puede derivar en patologías graves tales como osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos, neurológicos o cáncer. La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida. Está asociada a otras enfermedades y su gravedad depende de la edad y de la situación fisiopatológica. A diferencia de la celiaquía, la sensibilidad al gluten no celíaca es una enfermedad inflamatoria no autoinmune. Aunque las personas con sensibilidad al gluten no presenten anticuerpos concretos, su sistema inmune identifica el gluten como una molécula dañina y reacciona ante ella provocando una inflamación severa. De acuerdo a la susceptibilidad genética que tenga el individuo, pues dicha reacción será más o menos intensa. En ambos casos, tanto en la celiaquía como en la sensibilidad al gluten no celíaca, las manifestaciones clínicas son muy variables. Pueden existir síntomas digestivos como dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal o cambios en la consistencia de las heces. Sin embargo, existen también otras manifestaciones extradigestivas, como puede ser la apatía, la irritabilidad, cefaleas o incluso la infertilidad. Existen también otras variantes de la enfermedad celíaca, una de ellas es la alergia al gluten, en la cual se produce una reacción alérgica al consumir el alimento, y otra es la enfermedad celíaca refractaria. En ella, incluso con la retirada de gluten de la dieta, no se consiguen mejorías. En este caso, siempre deben buscarse otras causas que puedan justificar este hecho. El tratamiento de la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten estricta y para toda la vida. Esto no significa que un alimento no pueda contener nada de gluten, sino que la cantidad de gluten en el mismo debe estar por debajo de unos límites. En el caso de la sensibilidad al gluten no celíaca, la retirada del gluten y su reintroducción dependerán de la persistencia o no de los síntomas del paciente. La persona no celíaca puede tomar gluten, aunque como hemos visto es una sustancia que puede conllevar una serie de perjuicios para el organismo. En una sociedad industrializada, en la que se consumen grandes cantidades de ultraprocesados y en la que el consumo de cereales está en la base de la pirámide alimentaria general, pues resulta imprescindible ser consciente y revisar también su frecuencia de consumo. Recordemos a Paracelso, que decía: en la dosis está el veneno. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y hasta pronto.